¿no? Y entre esas losas tengo acá una columna. Y a esta columna yo tengo que colocarle su armadura longitudinal y su armadura transversal. En este caso, si hacemos un corte, ¿no es cierto? Esa es la columna. Por tanto, esta columna tendrá su armadura longitudinal y su armadura transversal, que en este caso son los estribos, y la armadura longitudinal serán estos señores, ¿verdad? Mínimo, ya hemos dicho nosotros que son 4, ¿no? Y que deben estar distribuidas en forma uniforme. Entonces, si miramos un corte, entonces esa es la armadura longitudinal. Vamos a hacerlo así, armadura longitudinal, ¿verdad? Que serían estas barras de acá, y estas otras son los estribos. ¿Verdad? Ahora, cuando hay un criterio, por ejemplo, cuando las estructuras son sismo resistentes. Entonces, cuando la estructura es sismo resistente, hay que calcular, voy a ponerlo, a ver, así nomás. Hay que calcular unas longitudes. A este le voy a llamar L0 y a este le voy a llamar L1 y a este otro le voy a llamar L2. ¿Qué ocurre? La separación del estribo en L0 debe ser mayor a la separación de los estribos en L1 y L2. Y la separación de los estribos en L1 debe ser igual a la separación de los estribos en L2. Es decir, que en esta sección de acá, suponiendo que yo coloco estribos, voy a decir phi de... Normalmente se pone así, ¿no? Estribos, phi de 10, supongamos, cada, por así decir, 15 centímetros, cada 15, ¿no? Entonces, ese mismo valor tiene que estar acá, ¿no? Entonces, estribos, phi de 10 cada 15, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se calcula. Primero vamos a ver estos detalles. Y esta otra parte de acá, en esta otra parte de acá, entonces los estribos tendrán otra distribución, ¿no? Entonces ahí serán, por ejemplo, estribos, pi de 10 cada 20, por así decir, ¿ya? En esta sección que le hemos llamado nosotros L sub 0. Y en la sección L sub 1, ¿verdad? Eso de ahí. Y en L sub 2 también es eso de ahí. ¿Ya? Eso cuando la estructura es sismo resistente. Entonces es un poquito complicado hacer este cálculo. Y nosotros vamos a ir a los datos, a datos generales para los cuales ustedes van a poder hacer los cálculos.
Esto dejémoslo cuando se haga el cálculo, digamos, el ingeniero calculista seguramente lo va a determinar, ¿no? En el caso nuestro, vamos a decir que E es la separación de estribos. Entonces, ¿cuánto vale ese E? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale esa separación? Entonces, esa separación dice que debe ser el menor valor de lo siguiente. A ver, 8 veces el diámetro de la longitud, digámoslo así mejor, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. ¿Ya? Entonces, supongamos que en la barra longitudinal vamos a utilizar un acero de 16 milímetros. Calculen entonces ustedes cuánto vale 8 por 16 milímetros. ¿Cuánto da? 128. Sí. 26. ¿Ah? 128. Calculen, pero ustedes tienen calculadoras. 128. Bien, 128 milímetros por un lado. El otro valor dice que debe ser 24 veces el diámetro del estribo. ¿Verdad? Aquí hay que calcular, hay que ver, digamos, si vamos a usar normalmente vamos a hacer para construcciones pequeñas, digamos, de 1 hasta 2 pisos. Entonces, nosotros vamos a tomar que, vamos a decir, el estribo, ¿verdad? El estribo va a ser de 6 milímetros, un cuarto. 6 milímetros. Entonces, 24 por 6 milímetros, me dicen cuánto sale. 144. 144. 144 milímetros. Fíjense que estamos casi cerca, ¿no? De un valor con el otro. Este de acá con este otro de acá. Sigamos. En la tercera opción dice la menor sección transversal de la columna. Por ejemplo, en el cálculo de, bueno, aquí nos hemos inventado, podríamos haberlo hecho con los cálculos que hicimos, pero supongamos que nosotros estamos trabajando una columna rectangular que sea de 25 por 35, digamos. Entonces, la menor sección transversal de la columna, entonces va a ser 250 milímetros. Entonces, ese es el otro parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta para calcular la separación. Fíjese que estamos por ahí, ¿no? 128, 144, 250. Y por último, dice que
la separación del estribo, es decir, este valor de E, no debe ser superior a 300 milímetros. Entonces, de estos 4 valores hay que tomar el menor, ¿no? Entonces aquí tenemos este de acá, ¿no? Serían los 4 valores. ¿Cuál es el menor de los 4? Se ve que es este de acá, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ya decir de que la separación de estribos tendría que ser de 12,8 centímetros. Pero eso es imposible construir. Entonces lo que se hace es adoptar, ¿no es cierto? Adopto que la separación del estribo sea igual a 10 centímetros, ¿no? Entonces, si tenemos mayor control, podríamos decir 12, digamos, ¿no? A los 12 centímetros. No nos vamos a ir al lado superior, nos vamos a ir al lado inferior siempre, porque mientras más pegados estén los estribos, mejor para nosotros. Mientras más separados, no hay mucha, o sea, es menos resistente, ¿no? Pero si vamos a trabajar con múltiplos de 5, entonces sería cada 10 centímetros, ¿no? Entonces, esa sería la forma de calcular la separación de estribos. Pero como regla general, ustedes manejen esto de acá, de que no debe ser superior a 30 centímetros, ¿ya? Y haciendo todos estos cálculos no nos va a dar, digamos, no nos va a dar ese valor. A no ser que nuestra columna, por ejemplo, una columna que sea de 50 o de 40 por 50, por así decir. O 50 por 50, digamos, ¿no? Una columna cuadrada, ¿no? Entonces, ahí en ese caso sale ya de acá, pasa de acá, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la columna era de 25, su lado inferior, entonces estamos dentro de esto. Entonces, los 3 están dentro, ¿no? Los 3 caen. Pero en este caso ya sale de este de acá. Entonces, ahí sería ya nuestro valor 30 centímetros. Obviamente que hay que calcular estos de acá, que seguramente acá nos van a dar valores menores, ¿ya? Entonces, eso es cuestión que ustedes hagan ejercicio, ¿no? Suponiendo que tenemos una columna que tiene tanto de acero longitudinal, el acero transversal, ¿no es cierto? Puede ser de 6, puede ser de 8. En edificios, por ejemplo, en edificios torres, como ahora se construyen en Santa Cruz, en edificios grandes, en construcciones grandes, el diámetro del estribo es de 10 milímetros, ¿ya? Es de acero de 10 milímetros. En otros, va a depender del cálculo, ¿no? 8, pero no, rara vez se va a encontrar con acero de 6 milímetros, ¿no? En construcciones normales, llamémosles así, de 1, 2, hasta 3 pisos, entonces diámetro de 6 milímetros es lo más común, ¿no? Es lo más común. Bien, no sé si se entendió el cálculo de la separación de los estribos. ¿Se entendió, ingeniero? Bien, de todas maneras, ustedes pueden entrar al internet, ¿verdad? Ustedes pueden entrar al internet y le dicen norma ACI, por ejemplo, ¿no? Que es la que más se utiliza, la norma norteamericana, ¿no? ACI, y queremos saber y preguntar, digamos, ¿no? Ahí separación de estribos, digamos. Entonces les va a salir información, ¿no? Referente a esto de acá. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, vamos a tratar de ir, suponiendo que yo tengo acá, como ya vimos hace rato, la losa, ¿no es cierto? Acá abajo también la losa. Y acá tengo yo mi columna. Ahí tengo mi columna. Nosotros sabemos que esta columna tiene que llevar acero longitudinal, ¿verdad? Lo estoy haciendo solo ahí, pero ustedes saben que el acero continúa, ¿no es cierto? En este caso para arriba continúa. Entonces, esta es su armadura longitudinal. Y su armadura transversal, pues obviamente será esto de acá, ¿no? ¿Ya? Bueno, y seguimos graficando. Ahora, si esa columna yo la miro en un corte, vamos a suponiendo que esa columna yo la veo así en un corte, vamos a agrandar un poco, ahí, ¿verdad? Y tenemos acá sus estribos, ¿no? Sus estribos y acá su armadura longitudinal. Algo así. ¿Verdad? Entonces, ese es el detalle de nuestra columna, ¿no? Si lleva más acero, obviamente hay que ponerle más acero, ¿no? Ahora, ¿cómo es lo que cómo nos presentan el plano de columna? Espero que hayan visto los videos, ¿no? Que están en la plataforma, que ahí más o menos les especifica. Pero, ¿qué es lo que hace? Lo que hace en realidad el ingeniero calculista, lo que va a hacer es hacerse una planilla. En realidad no hace un dibujo, hace una planilla, ¿no? En esa planilla, lo que va a escribir o lo que va a hacer es, por un lado, por ejemplo, va a decir ubicación, ¿verdad? La ubicación en la siguiente columna va a decir tipo de columna, y acá va a decir en el siguiente paso, va a decir, por ejemplo, el piso, suponiendo este subsuelo. Si es que hay un sótano, ¿verdad? Sótano, ya ustedes verán, digamos.
¿no? Va a depender ya de cómo lo hace. Planta baja. Planta baja. Primer piso. Segundo piso. Y así va, ¿verdad? Ya hasta ahí nomás lo vamos a hacer. Segundo piso, tercer piso, cuarto, quinto, sexto, hasta donde vaya, ¿verdad? Y acá se van anotando, se va colocando los tipos de columnas, ¿no? Vamos a poner algunas como ejemplo, simplemente. Así, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que ver el plano, pero suponiendo que decimos nosotros entonces que en la ubicación A1 vamos a tener la columna 1, que le hemos llamado columna 1, y de esta columna 1, suponiendo hay 4 unidades, 4 columnas. 4 unidades, ¿no? En la posición, qué sé yo, A2, puede ser A3, puede ser, y así otras que son parecidas. Vamos a tener entonces la columna, por ejemplo, la columna, qué sé yo, columna 2, columna 5, para variar. Columna 5. Entonces son esas 5 columnas y hay varias, digamos, ¿no? Entonces son, no sé, 4 unidades también. 4 unidades. Y así vamos anotando acá la intersección, es decir, ustedes saben que el plano, en un lado los ejes se colocan con letras que son A, B, C, y en el otro lado son números, ¿verdad? Entonces, así podemos ir colocando, ¿no? Entonces, la columna que se encuentra en B2, B5, no sé, digamos por así mencionar. Vamos a poner la columna, estas son, le hemos puesto columna 2. Y de estas, como ya son un poco más centradas, entonces hay, no sé, 6 columnas, 6 unidades. Entonces, ya yo sé que en esta intersección yo tengo la columna 1 y hay 4, entonces hay 4, ¿no? Y acá debo graficar este detallito que hemos puesto acá. Ese detalle, solo que aquí lo vamos a hacer. A ver, vamos a tratar de agrandarlo y hacerlo más, lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, suponiendo que vamos a tener acá, entonces la columna, ahí, su estribo, ahí, y su armadura longitudinal, ¿verdad? Ahí. Obviamente, si lleva más a 0, entonces habrá que ponerle, ¿no es cierto?
Y acá abajito colocamos entonces, qué sé yo, 4 phi de 16, por ejemplo, ¿no es cierto? Y 2 phi de media, de 12. Estribo, decimos, el estribo va a ser phi de 6, ¿verdad? Phi de 6 cada, por así decir, 12 centímetros. Cada 12, ¿no? Y esta columna puede ir hasta, no sé, digamos, hasta el primer piso. Entonces decimos que esta columna, ponemos acá una flecha, viene hasta acá. ¿No? Quiere decir que esa columna, estas 4 columnas C1, que tienen esta distribución, ¿verdad? 6 barras, 4 de 16, 2 de 12 y estribo cada 12 centímetros, va a ir en el subsuelo, planta baja, primer piso. Y ahí van a morir estas columnas. Seguramente en el segundo, tercero ya no hay esas columnas, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que vamos a ir graficando. Ahora, ¿qué pasa si continúa, pero resulta que acá arriba ya no es lo mismo? Entonces, me cuesta hacer el gráfico. Vamos a suponer que continúa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, que de acá entonces ya no lleva esta 6 barras, sino solamente va a llevar 4 phi de 12 nada más, porque ya más arriba hay menos peso, obviamente. Y los estribos, phi de 16, qué sé yo, cada 12 también, para no confundirlo mucho al albañil, digamos, ¿no? Al trabajador. Y obviamente hay que hacer este gráfico nuevamente acá. No lo hago porque, bueno, a mí me cuesta, hacer ese gráfico. Hay que volver a hacer el gráfico porque acá puede que disminuya inclusive la sección de la columna, ¿cierto? Y además, aquí hay que colocar, qué sé yo, su tamaño, es decir, la dimensión mínima, 20 por 30, por así decirlo. Entonces, acá en el subsuelo va a ser de esa dimensión, de 20 por 30, va a llevar 6 barras, 4 de 16, 2 de 12 y estribo cada 12. En la planta baja también, en el primer piso también. A partir de acá va a cambiar y puede que acá inclusive cambie el tamaño, digamos, ¿no? Acá le hemos puesto de, ¿cuánto dijimos? De 20 por 30, ¿no? Como es un ejemplo, digamos, entonces vamos a suponer de repente acá de 20 por 25, ¿no? O para no confundir a la gente, uno agarra y dice, lo hace con la misma sección, pero fíjense, lleva menos a 0, ¿cierto? Entonces, como es la misma, supongamos, ¿cierto? 20 por 30 también. Dejémoslos ahí, ¿no? Entonces, y esa columna va a ir, pues, no sé hasta dónde irá ya, digamos, ¿no? Desde acá al siguiente piso. Suponiendo que esos 2 pisos nada más, entonces ahí muere también. Del segundo hasta el tercer piso. Listo. Entonces ya yo leo esto de acá. Aquí está toda la información de las columnas. No necesito yo hacer todo un plano, ¿no? Gigante ahí
para poder graficar, sino simplemente hago esto de acá. Y lo mismo hago para acá. Como son columnas más cargadas, entonces seguramente van a ser aquí columnas más grandes, ¿no es cierto? Aquí las columnas van a ser un poco diferentosas. Será pues de, no sé, de 30 por 40, digamos, ¿no? 30 por 40, la cantidad de acero puede que sea, en este caso, como estamos suponiendo que estas columnas están más al centro, entonces puede que lleven 4 phi de 16 y 4 phi de 12, ¿no? Eso hay que graficarlo, ya lo hemos visto acá. Y bueno, acá ya me falta espacio y el estribo, ¿no es cierto? Lo mismo, estribo phi de 6 cada, no sé, cada 10, ¿no? Y suponiendo que esta columna se mantiene hasta el último piso, ¿no? Entonces, desde aquí hasta ahí va a ser esa columna, porque es una de las columnas más cargadas, por así decir, ¿no? Entonces, hasta ahí. Entonces, ya yo sé que en el subsuelo van a ser estas sus dimensiones, este va a ser el acero, el estribo, su separación, en la planta baja se repite, en el primer piso se repite, segundo piso se repite y tercer piso también se repite, ¿no? Entonces esto puede combinarse así, ¿cierto? De esa manera y así vamos jugando con las otras columnas de acuerdo al cálculo que nos ha salido, ¿no? Pregunta. Pregunta, dudas, compañeros, no dicen nada o no me están escuchando. Está claro, ingeniero. Bien. Entonces, en el plano estructural que normalmente se encuentra esto de acá, en un lugar va a venir una planillita de esta manera, ¿no? Donde va a dar todos los datos de cada una de las columnas. Porque en el plano, ustedes saben que en el plano general, ¿no es cierto? En el plano general uno agarra y no sé, digamos, ¿no? Hace el detalle, digamos, de lo que son las diferentes secciones donde van a ir, es decir, graficamos los ejes, ¿no es cierto? Los ejes, por así decir, ahí. Entonces estos son los ejes, lo hice con líneas muy gruesas, pero bueno, ni modo. Así, digamos, entonces, simplemente lo que hacemos, ¿verdad? Es agarrar y decir que aquí hay columna. Columna, 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 y así vamos, ¿no ves? Así vamos graficando. Eso es lo que ustedes van a colocar en sus planos estructurales, ¿no? Van a pintar ahí con un color, le dan un color, obviamente,
Y ahí están especificando que en todos esos lugares van a ir columnas, ¿no? Ahí van columnas. ¿Cuál es la dimensión? Ya saben ustedes hacer el predimensionado, ¿no? Aproximadamente cómo va a salir y empiezan a dar nombres, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esto puede ser el eje A, B, C, D, y acá estará el eje 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y a estas columnas, que son las 4 esquineras, podemos decir nosotros que esta va a ser la columna 1, columna 2, columna 1 también va a ser, columna 1 y columna 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parecen, además las dimensiones que tienen entre eje y eje son muy similares, entonces, o en muchos casos son iguales, entonces esas 4 columnas. Esta de acá, vamos a suponer que entonces esta es la columna 2, esta se parece con esta de acá, tiene la misma dimensión, columna 2, y de repente con esta de acá. También columna 2, columna 2. Estas otras son diferentes porque aquí hay dimensiones diferentes. Fíjense, en el gráfico nomás se ve. Entonces, columna 3, columna 3, ¿verdad? Estas 4 de acá, fíjense, aquí hay más longitud, aquí hay menos longitud. Entonces, estas dos van a ser parecidas. Entonces, decimos, esta será la columna 4, y estas dos serán las columnas 5. Columna 5. Entonces, ¿cuántos tipos de columnas tenemos? Tenemos 5 tipos de columnas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir colocando acá. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Son 5 tipos de columnas. Entonces, el albañil viene y mira acá. Ah, dice acá, columna 1, columna 1, columna 1, columna 1, 4. Perfecto. Va y mira la planilla acá, columna 1, 4 también. Tiene que coincidir, ¿verdad? Entonces, las dimensiones de la columna 1, entonces van a ser estas de acá. Y es eso, acero, y va a ir hasta el primer piso, ya sabe. Entonces va a empezar a cortar el acero de acuerdo a lo que ve hasta dónde va a ir esa columna, ¿verdad? Y así se va facilitando, porque en el plano no voy a poder colocar aquí los datos de cada una de las columnas, su dimensión, su acero, el estribo, no voy a poder. Es imposible, se va a llenar de números y lo único que voy a hacer es confundir al operador, ¿cierto? El ingeniero, el arquitecto lo puede leer, pero el albañil se va a equivocar. Entonces, cada rato nos va a estar llamando ingeniero o arquitecto, aquí no le entiendo, esta columna no tiene número, digamos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, no le entiendo, ¿qué hacer? Entonces, ustedes tienen que ir corriendo, digamos, ¿no? Si están en la oficina a la obra para solucionar ese problema. Pero si esto está bien detalladito, entonces nos sentamos un rato y le explicamos al albañil, ¿no? Le decimos, mira, aquí están las columnas, estos son sus números, sus posiciones, aquí está para que vos te ubiques, ¿verdad? Y le mostramos la planillita que también va a estar ahí en el plano y aquí están los datos. Esta columna va hasta el primer piso desde el subsuelo. Esta columna, la columna 5 va a ir desde el subsuelo hasta el último piso. Y así esta otra no sé hasta dónde irá, ya vamos, ¿no? Entonces vamos y le decimos, ¿no? Le explicamos todo lo que lleva y se lo entregamos. Una copia, ¿no es cierto? Se lo entregamos a él y él va a trabajar con este plano y va a trabajar con esto de acá, ¿no? Entonces, y obviamente siempre van a aparecer dudas, entonces ahí ya uno tiene que ir a ver, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro trabajo que nosotros tenemos que hacer? Es ir cuando el fierrista, ¿verdad? Esté trabajando con esto, ir y verificar, a ver, esta columna, miramos sus separaciones de estribos, todo está bien, miramos nuestro plano, vamos y verificamos y medimos, ¿no es cierto? Ah, está haciendo lo correcto, perfecto. Además, tenemos que verificar que los estribos, sus ganchos, si este ganchito de acá está en
en esta esquina, entonces el otro gancho estará por acá, el otro estará al fondo, el otro también estará al fondo, y en este vuelve en todo caso sería en el de más arriba, ¿verdad? Acá, al fondo, al fondo, acá. Vuelve recién acá este gancho. Ya les dije que eso debe ir intercalado. ¿No ves? Entonces, hay que hacerlo eso, ¿no? Entonces tiene que, ese va a ser, esa es nuestra responsabilidad. El albañil por cómodo no le gusta hacer esto, ya les dije. No le gusta hacer el gancho, este gancho. No le gusta, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo, para eso se le paga además. Entonces, vamos y verificamos toda esa cuestión, verificamos esto de acá, entonces listo, está bien, perfecto, la columna tanto, aquí ya está su armadura. Bien, ya está la armadura, vamos a verificar el encofrado, cómo va el encofrador, digamos, ¿no? Sí, ya está andando, entonces, y después ya cuando lo levantan, ¿no? Lo levantan, van, colocan el acero, colocan el encofrado, ahora tenemos que verificar que no haya lugares por donde se nos escape el hormigón, es decir, la estanqueidad, ¿no es cierto? Que no se nos vaya a escapar el hormigón, uno va y lo mira, golpea, lo mueve, está bien fijo, entonces no pasa nada. Y verificamos la verticalidad a través de la plomada. No con un nivel. El nivel no nos ayuda mucho, con una plomada, ¿no? Si tenemos un dispositivo que nos va a, electrónico que nos va a medir la verticalidad, entonces mejor todavía, ¿no? Pero la plomada no falla. Eso yo les aseguro. La plomada no falla, ¿ya? Entonces, y una vez todo eso está listo, ahora a hormigonar, ¿cierto? Ya hemos visto que hay que hormigonar en lo posible desde no altura muy alta. Si la columna es un poquito alta, entonces dejamos una ventana por acá, ¿verdad? Y vertemos el hormigón por ahí. Vibramos, cerramos esa ventanita y continúa, ¿no es cierto? Entonces, esto también es muy difícil hacerle entender a la gente que deben hacerlo, ¿no? Cuesta, pero hay que hacerlo, ¿no? Y una vez ya está eso listo, no se toca hasta el otro día, ¿no? Al otro día vamos a desencofrar. Entonces, la desencofrada también es otro proceso que debe hacerse con calma. No hay que forzarla a la columna porque la columna todavía está fresquita. Recuerden ustedes que la primera semana es la semana más crítica de la columna, ¿no es cierto? Entonces hay que desencofrarlo en forma con calma, sin forzarlo, sin moverla, y una vez está desencofrada, curado. Agua, y noche, mañana y noche. Hace frío, no importa, mejor todavía. Mañana y noche, por lo menos 2 veces al día, harta agua. Por lo menos durante la primera semana. Si podemos hacer durante las 2 semanas, mejor, ¿verdad? Y con eso nosotros hemos garantizado de que hemos hecho una estructura de calidad. Podemos ir a dormir tranquilos, ustedes van a ir a dormir tranquilos como arquitectos que han construido una vivienda. La primera vivienda o la primera construcción que uno hace siempre tiene miedo. Y no será que le estoy pelando, digamos, no será que le estoy fallando. Hay que hacerse asesorar, ¿no? Siempre hay un amigo que ya tiene más experiencia que uno y hay que preguntarle, mira, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo así, de esta manera, ¿cómo lo ves vos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar los amigos que le pasaban el copie, ¿ya? Esos que nos pasaban los copios, hay que buscarlos a ver si ahora nos pueden pasar los copies, ¿no? Nos pueden enseñar. Por eso, estas materias ustedes tienen que pasar aprendiendo, no es copiando, ¿ya? Bien. Preguntas. ¿Cómo se enumeran las columnas? Dice Gorena. A ver, ¿dónde estaba? Eso es a criterio, digamos, ¿no? Eso es a criterio. Usted elige cuál va a ser su columna 1. Yo elegí esta de acá, digamos, ¿no? Entonces, esta de acá, ¿no? Estas son las columnas 1,
Estas 4 columnas son las columnas 1, ¿no? Y usted elige, ya va viendo, ¿no? Obviamente va calculando el área de influencia, o sea, no es que porque yo quiero que sea así, digamos, ¿no? Entonces yo veo que el área de influencia de esta columna es más o menos eso de ahí, parecido a esto de acá, es lo mismo, entonces ya saben ustedes calcular eso, aunque después vamos a volver a calcular cuando estemos terminando la materia, ¿verdad? Entonces yo calculo y resulta que esta superficie es la misma, son muy parecidas, no hay una gran diferencia, entonces listo, tomo eso. Y si hay una pequeña diferencia, pues tomo el área más grande, ¿verdad? Me aseguro y tomo el área más grande, ¿no? Qué sé yo, aquí me dio 24 metros cuadrados y aquí me dio 24,5, entonces tomo 24,5 y lo asemejo a todas las demás, ¿no? Ustedes están haciendo un predimensionamiento, no están haciendo un dimensionamiento. Ya el ingeniero que se encargue de hacer un cálculo fino, ¿verdad? De afinar el pulso, se dice, ¿no? Qué sé yo, la columna 4, este es su área de influencia, por así decir, más o menos así, y se parece con esta otra de acá, entonces, ¿verdad? Ahí, entonces esas son las lo que debo calcular, entonces son áreas parecidas, entonces no hay ningún problema, ¿no? Por así decir, aquí me salió 35 metros cuadrados y quiero verificar esta de acá para ver si es la misma, suponiendo esta de acá para ver si es la misma, calculo y resulta que es un poquito mayor, ¿no? Ahí. Suponiendo aquí, digamos, ¿no? Me salió, no sé, aquí 35, aquí 45, entonces no, ya hay mucha diferencia entre el uno y el otro, mucha diferencia, ¿no? Entonces, si aquí sale 35, aquí 37, bueno, puedo tomar 37 y estas 4 hago una sola, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Porque ustedes van a calcular una columna, no tienen necesidad de calcularlas todas, ¿no? Una o dos o las que vean necesarias, ¿no? Y esas las toman, las replican en todo lo demás, ¿ya? Y los ejes, obviamente, los ejes A, B, C, D siempre en forma correlativa y 1, 2, 3, 4 igual en forma correlativa. O al revés, ¿no? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Entonces, por eso fíjense la importancia muchas veces de que el diseño, yo les había dicho en algún momento a ustedes, cuando hagan un diseño, háganlo junto con el ingeniero calculista. Porque cuando el cálculo es así como está esto, digamos, columnas alineadas, es fácil, entonces el costo va a ser más barato también del cálculo estructural. Pero si usted tiene columna por un lado, columnas por todos lados ahí, todas distribuidas en diferentes lugares, entonces no se va a complicar. Se va a calcular, sí, se calcula, pero ya tiene un costo mayor. Entonces ahí hay que tomar en cuenta también, ¿ya? Bien, eso es más o menos para que ustedes tengan ya eh, un poco más de herramientas para cuando les toque ir a hacer un trabajo. Preguntas, dudas entonces ahora. Preguntas, compañeros.
Bien. De todas maneras, repito, cuando hagamos ya cuando estemos por terminar la materia, ya vamos a hacer un ejercicio seguramente más completo. Porque fíjese usted, nosotros hemos calculado el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿verdad? Hicimos en una casa de 3 pisos, ¿no? Hemos calculado el peso del, qué sé yo, acá, del segundo, primero y planta baja, ¿no? Entonces hemos llegado a la planta baja con un valor de una carga, que es esta de acá, a este nivel, ¿no es cierto? Esa es la carga que deberíamos utilizar para calcular una zapata, ¿no? Entonces ya ustedes como ejemplo pueden agarrar y calcular, ¿no? A ver cuánto les sale esa zapata. También hemos hecho ya ejemplos cómo calcular o cómo predimensionar una zapata, entonces ya tienen toda la información, ¿ya? Entonces, con eso estamos terminando este tema y el día miércoles entonces tendríamos que dar el control de lectura de esta unidad, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando y vamos a decir que el miércoles, el viernes, pues no pasamos clase con ustedes, hoy es miércoles. Miércoles 7 de julio. No, viernes 2 de julio. El viernes, ay, viernes, pucha, qué fea mi letra. Cambiar el color. Ay, ahora sí. Viernes 2 de julio, control de lectura. ¿Qué tema es este? 3, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tema es? 3. 3. Entonces, control de lectura de este tema de acá. Tema 3. Y el miércoles, para que tengan más tiempo, el miércoles, que va a ser 7/07 del 07, primer parcial. Hasta lo que hemos visto hoy. ¿Ya? Hasta lo que hemos visto hoy. Entonces, para después del control de lectura, bueno, para después del examen parcial, para entrar al tema número 4, que estaríamos hablando ya de vigas, ¿no? En el tema número 4 vamos a hablar de vigas, en el tema número 5 vamos a hablar de losas, el número 6 es diseño estructural. Básicamente, cuando hablamos de diseño estructural, son los planos. Esos planos ustedes lo están viendo ya estamos viendo, ya estamos haciendo planos estructurales, eso ustedes lo van a ver también en los videos, ¿verdad? Entonces, ahí lo van a tener. Y en el tema número 7, que va a ser análisis de carga, ¿no? Entonces ahí vamos a poder hacer un pequeño análisis de carga, si ustedes quieren, de la carga muerta principalmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el valor de la carga muerta? Y la carga viva también, vamos a ver un poquito los análisis de cuánto valen estos valores, ¿no es cierto? Entonces la carga viva es variable en función del tipo de estructura. No es lo mismo, por ejemplo, un estadio que un edificio de vivienda. No es lo mismo una discoteca o un edificio donde hay varias discotecas, ¿no es cierto?, con un edificio comercial o vivienda también. Entonces, varía, ¿no? La carga viva. La carga muerta por lo general es casi constante porque va a depender de los materiales y los materiales son casi los mismos, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender en el tema número 7, ya para terminar lo que es nuestra materia, ¿verdad? Y ustedes ya van a poder ahí estar capacitados para poder hacer un cálculo, un predimensionado
de todas las estructuras, ¿no? Losa, viga, columna y zapata, ¿ya? Bien, a ver, las diapositivas, dice, bueno, las voy a preparar, me hace recuerdo de todas maneras en el WhatsApp, por ahí me olvido. El primer parcial será solo teoría, vamos a ver, ¿no? No tengo nada preparado todavía para el primer parcial. Entonces vamos a ver cómo lo preparamos, ¿ya? Bien, eso sería todo por ahora, compañeros. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, adelante. Si no, vamos a buscar el locro porque se enfría. Se enfría y ya es feo cuando el locro está frío. Entonces, ya el viernes va a ser calorcita, dice. Así que ya va a estar más lindo para el viernes. El examen es como los controles de lectura, sí, va a tener que ser así porque no podemos dar exámenes presenciales, ¿verdad? Solo que van a tener más preguntas, tal vez menos tiempo, tal vez las preguntas ya no van a ser todas, ¿no? Ya no se les va a dar todas al mismo tiempo, se les va a dar una por una y además no van a poder volver a revisar, a ver, me equivoqué, no me equivoqué, o me avisaron por WhatsApp, o alguien me llamó y me dijo, esta era la respuesta, ya no va a poder, ¿no? Corregir. Como lo hacen en el control de lectura, pueden colocar y después se dan cuenta que está mal y cambian, ¿no? Su respuesta. En el examen ya no van a poder en el primer parcial. ¿Cómo nos quiere hacer sufrir? Ustedes no sufren nada para lo que nosotros sufríamos. Así es que no llore. Sin motivo. Yanina. Y a ver cuándo nos conocemos. Ustedes no quieren poner sus cámaras, ¿no? No quieren habilitar sus cámaras. Para el examen final va a ser todo con cámaras habilitadas. Para que nos saquemos además una foto ahí para el recuerdo, pues no quieren tener una foto de recuerdo de esta materia, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener un recuerdo, ¿ya? Para el examen final, pues, para el examen final, ahí vamos a estar todos. O puede ser después, sí, bueno, ya vemos, ya lo vemos. Además, un día que no haga frío, ¿no? Para que estemos bien con el pelo recortado, estamos todos mechudos ahora porque no nos da flojera pues ir al peluquero, pues, ¿no? Da flojera ir al peluquero y ni modo. Y un churrasquito, pucha, los churrasquitos pues están prohibidos, ese es el problema, no se puede. Churrasquito virtual tendría que ser. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el día viernes, ya saben, control de lectura y el próximo miércoles, primer parcial, ¿ya? Muchas gracias. Eso es todo por ahora. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Inge. Soy ingeniero. Chao. Gracias. Hasta el viernes. Chao, chao. Hasta el viernes.